Pues por mi parte no es muy complejo, porque lo más complejo son como las matrices. Sí, las matrices pueden ser complejas. No complejas de números complejos, sino que pueden ser complicadas más bien, ¿cierto? Pero la matriz, digamos que proyecta algo interesante sobre el circuito y es su simetría. Esa simetría, por ejemplo, en teoría de circuitos se rompe cuando esa simetría se rompe cuando nosotros tenemos fuentes de voltaje dependientes, ¿cierto? Entonces ya digamos que hay un rompimiento de la simetría en esa matriz. ¿Qué es una matriz simétrica? Profe, es una matriz que tiene, digámoslo así, las columnas y las filas son la misma cantidad. Mm, Es igual a su traspuesta, ¿no, profe? O sea, exactamente. Esa es una definición mejor. A igual a A transpuesta es una matriz simétrica. El trabajo que realizamos el día de ayer con los circuitos dio como resultado una matriz de resistencia que era igual a su traspuesta, ¿cierto? Entonces, si nosotros recordábamos, nosotros teníamos una matriz A de resistencias que era R1 más R2 más R3, R2, R2 y R2 más R4 más R5. Esta era la matriz que construimos ahí. Si nosotros, ¿cómo calculamos nosotros la traspuesta? Cambiamos el índice de la fila por el índice de la columna, ¿cierto? Entonces, esencialmente, eh, mm, aquí tendríamos que cambiar, por ejemplo, para los términos de la diagonal no pasa nada, porque los términos de la diagonal, por ejemplo, este de acá sería A11. Si usted cambia el índice de la fila y el índice de la columna, queda lo mismo, pero este sí no. A12, si usted lo cambia, queda A21, que es este de acá. Lo mismo si usted cambia A21, entonces queda A12, que son iguales. Y este es A22, ¿cierto? Por lo tanto, es una matriz simétrica. Estas matrices simétricas, digamos que evocan una propiedad fundamental de los circuitos. Y es que estos circuitos son totalmente simétricos desde el punto de vista resistivo, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando uno tiene capacitancias e inductancias? Una matriz simétrica, cuando uno tiene capacitancias e inductancias, como ya son números complejos, en ese caso, A es igual a AH. Esta se llama la matriz hermitiana. La matriz hermitiana es igual a la transpuesta conjugada. ¿Cierto? Entonces, depende de, eso se utiliza mucho en ingeniería eléctrica, no en otras áreas, esta matriz hermitiana. Entonces, una forma sencilla de ver esto es, por ejemplo, considerar un circuito que tiene aquí ya una batería sin una fuente de voltaje. Por ejemplo, V sub 0 seno de omega t. Aquí tiene esta resistencia R1. Tiene esta capacitancia C. Aquí tiene esta resistencia R2. Y tiene esta inductancia L. ¿Cómo sería la matriz A para este circuito? Sería una matriz donde una corriente de malla pasa por R1, ¿cierto?
y tendría una capacitancia entre las dos mallas, pero la capacitancia, la reactancia de una capacitancia, como vimos el otro día, es menos I sobre omega C, ¿cierto? Menos I sobre omega C. Y acá, bueno, básicamente, ¿qué tendríamos? En este caso tendríamos R2 más I omega L. Esa sería la matriz para ese circuito, donde esta es la reactancia para el capacitor, esta es la reactancia para el inductor, ¿cierto? Si usted, obviamente, cambia esto de posición y le saca el complejo conjugado, ¿cierto? Entonces esa va a ser la matriz, algo así como la matriz transpuesta para este problema. Entonces, espera un momentico, en este caso este sería más, este sería menos, le hago el complejo conjugado y pasa menos I, los cambio de posición, ¿cierto? Y quedaría igual. Bueno, entonces, estas matrices, digamos que reflejan un concepto de simetría dentro del circuito, ¿sí o no? Y por eso son importantes, es importante analizar, digamos que a profundidad lo que está pasando acá. Ahora, otro circuito típico, supremamente típico, que aparece en, en, en los registros del electromagnetismo, es circuito, son los circuitos RC. Es un circuito de RC. Un circuito de RC es un circuito donde yo tengo una batería, tengo una resistencia y tengo una capacitancia C. Y corriente fluye desde la batería a través de la resistencia para cargar esta capacitancia aquí positivamente en esta placa y en esta otra placa negativamente, ¿cierto? Entonces, eso es básicamente lo que es un circuito RC. Esto es importante desde la perspectiva de que podemos cargar y descargar el capacitor, y ese proceso de carga y descarga tiene muchas aplicaciones prácticas. Por ejemplo, cuando ustedes ven el televisor, que ustedes encienden el televisor, obviamente el televisor no enciende inmediatamente, sino que se toma un tiempo para encender. Eso es un proceso de carga. Hay unos capacitores que se están cargando para poder dar la imagen al televisor. Por ejemplo, un control remoto. Eh, o cuando se tiene, por ejemplo, un equipo que tiene un bombillito que le dicta cuando el bombillito está encendido, cuando el bombillito está apagado, ¿cierto? Entonces, ese bombillito no se enciende inmediatamente, porque ese bombillito se va a encender en la medida que el capacitor se carga. Es como si usted tuviera este circuito y aquí en paralelo va a colocar usted un bombillito, ¿cierto? Cuando este bombillo enciende cuando la carga en ese capacitor está completa. Y para eso va a pasar un tiempo, se llama el tiempo de carga y descarga, ¿cierto? Aquí obviamente cuando el capacitor ya está completo, ya tiene su carga completa, entonces este bombillito va a encender, ¿sí o no? Entonces, lo primero que uno debería entender,
porque uno debería proponerse entender sobre el capacitor es que el capacitor almacena energía. Entonces ya lo discutimos en la clase de capacitancia. Capacitor almacena energía. De otra forma dicho, el capacitor almacena carga eléctrica. ¿Cierto? Entonces, ahora, este capacitor que nosotros tenemos acá, nosotros podemos entender el proceso de almacenamiento de energía de esta forma. Supongamos que nosotros tenemos dos conductores paralelos. Este se carga con más Q y tenemos por acá otro conductor que se carga con menos Q. Entre estos dos nosotros ya habíamos visto que hay un campo eléctrico que se produce debido a que entre estos dos conductores hay una carga sostenida. Para poder sostener esa carga entre esos dos conductores, tenemos que realizar trabajo, ¿cierto? Entonces hay una batería. Esta batería está realizando trabajo para poder desplazar cargas negativas desde el conductor en verde hasta el conductor en naranja, de forma tal que el conductor en verde quede cargado con más Q y el conductor en naranja con menos Q. Esa energía requerida para poder cargar ambos conductores queda almacenada en el capacitor. ¿Sí o no? Entonces, por ejemplo, la energía requerida para hacer una destilación fraccionaria, que eso es un proceso en ingeniería química muy conocido, para la descomposición del crudo, ¿cierto? Cuando usted tiene una molécula de alto peso molecular, o sea, petróleo crudo, y usted entonces la va a descomponer en diferentes subproductos, que pueden ser la gasolina, el queroseno, ¿cierto? El metano, el gas propano. Usted tiene que aplicar energía para poder descomponer el petróleo en sus productos. Esa energía que usted aplica queda almacenada químicamente en las moléculas como por ejemplo la gasolina. Y para usted volver a liberar esa energía, tiene que aplicar energía externa, ¿cierto? Que es por ejemplo calor. Usted aplica calor, la gasolina entra en un proceso de combustión y existe esa energía que se libera es suficiente para mover, por ejemplo, un motor, que es lo que le permite al carro, digamos, iniciar su recorrido, ¿cierto? Entonces hay una transformación de la energía térmica. La energía térmica se está es, digamos, el puente mediante el cual se transforma la energía química almacenada en los enlaces de la gasolina en energía cinética de rotación, ¿cierto? El ejemplo más emblemático que nosotros tenemos es este. Es muy fácil de entender. Nosotros tenemos un embalse por donde se puede, digamos, si uno tiene aquí como un grifo, nosotros abrimos ese embalse o lo podemos abrir. Ese embalse se encuentra a una altura H. Y acá tenemos, por ejemplo, un molino, una turbina que puede mover el agua que está acumulada en este embalse. En este embalse hay agua acumulada. Acabamos de dibujar un molino. Y este molino de acá, digamos que va unido a un primo motor
Eso es un primo motor. Y cuando este molino, por ejemplo, gira a velocidad omega, velocidad angular omega, este primo motor también gira a velocidad angular omega. Y cuando ese primo motor gira a velocidad angular omega, entre unos terminales que hay por acá en otra parte del sistema, se genera un voltaje más o menos B. O sea que este sistema está convirtiendo energía potencial en energía cinética de rotación y en energía eléctrica. Es un proceso, así es como, básicamente, esto es una trivialización, obviamente, pero así es básicamente como se genera energía mediante una pequeña central hidroeléctrica. Entonces, la energía que estaba almacenada en este embalse, ¿por qué ese embalse tiene energía almacenada? Porque tiene una energía potencial U, que es igual a la masa por la gravedad, por la altura. Y debido a esta altura, obviamente el agua que cae por acá, a medida que pierde altura, como lo vimos en el capítulo de energía potencial, entonces gana velocidad. Y esa velocidad entonces se va a transformar en energía cinética de rotación. Nosotros podemos decir, por ejemplo, que en un punto antes de que golpee la turbina, entonces la energía potencial inicial es igual a la energía cinética final. Por lo tanto, mg por h es igual a un medio de m por la velocidad al cuadrado. ¿Cierto? Y nosotros podemos decir, obviamente, que las m se van, entonces por lo tanto la velocidad es igual a la fórmula de Torricelli, que es 2 veces la gravedad por la altura. O sea que esta es la velocidad que lleva a una determinada altura ese fluido. Golpea la turbina y esa energía que estaba almacenada en ese tanque se convierte en energía cinética de rotación. Recuerden que la energía cinética de rotación acá es un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado, ¿cierto? Usted obviamente también con esto puede calcular. Usted expresa este momento de inercia en términos de la masa y puede despejar la velocidad angular en términos de la gravedad y la altura, ¿cierto? Entonces hay un proceso de conversión de energía. Este proceso acá es un poquito más complejo, necesita saber uno mucho electromagnetismo para poder entender este voltaje de acá, cómo comienza a depender de la frecuencia o de la velocidad angular de rotación. Conclusión, la energía que estaba almacenada en ese tanque se convirtió en energía eléctrica. Eso es lo que pasa en las pequeñas represas, ¿cierto? Las pequeñas centrales hidroeléctricas. Ahora, acá, el trabajo realizado, la energía que había en las reacciones químicas de esta batería, se va a convertir en energía eléctrica almacenada en forma de carga entre los terminales de ese capacitor. ¿Cómo saben nosotros qué tanta carga está almacenada en un capacitor con su capacitancia? Entonces podemos decir lo siguiente. El trabajo, el diferencial de trabajo requerido para desplazar un diferencial de carga Q, de Q, a través de esta diferencia de potencial V, ¿cierto? Es igual a. Recordemos nosotros que el voltaje no es otra cosa que la carga por sobre la capacitancia, por diferencial de Q. Si integramos aquí en ambos lados, obtenemos que el trabajo realizado para desplazar una carga Q entre una placa y la otra es básicamente Q al cuadrado sobre 2E. Cuando integramos esto, por ejemplo, entre 0 y Q. Ese es el trabajo realizado, ¿cierto? Entonces el capacitor es un dispositivo de almacenamiento de energía
y entonces como tal lo debemos de tratar. Bueno, ahora entonces vamos a concentrarnos en la parte del circuito para mirar entonces cómo podemos hacer nosotros para determinar la forma o la característica temporal de la carga del capacitor. Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Básicamente que nosotros contamos acá con dos ecuaciones. Contamos con una ecuación de voltaje, ecuación de voltaje para la resistencia, que es BR igual a I por R. Y ecuación de voltaje para el capacitor. Listo. Entonces la ecuación de voltaje para el capacitor, básicamente nosotros ya la conocemos, es B en el capacitor. Esto es igual a la carga que puede almacenar el capacitor dividido su capacitancia, ¿cierto? Entonces ahora, esencialmente, lo que nosotros tenemos que hacer es reemplazar esto en la segunda ley de Kirchhoff para el capacitor, que dice que el voltaje de la batería no es otra cosa que el voltaje en la resistencia más el voltaje en la capacitancia. Recordemos el circuito. Tenemos una batería, ¿cierto? Tenemos una resistencia y tenemos una capacitancia. Entonces, obviamente, esto tiene sentido desde el punto de vista de la segunda ley de Kirchhoff. Hasta era en amarillo, de la capacitancia. Entonces, si escribimos y reemplazamos los voltajes, nos queda que el voltaje de la fuente es igual a la corriente por el circuito más la carga en el capacitor dividido la capacitancia. Pero la corriente por el circuito, y esto es importante, la corriente por el circuito, básicamente que eh, recuerden que ayer habíamos discutido en las horas de la mañana que la corriente es básicamente la tasa de variación de la carga con respecto al tiempo. Entonces, dependiendo de cómo se esté cargando ese capacitor, yo puedo obtener una ecuación para la corriente. Así entonces, yo digo que esto es R por la derivada de la carga con respecto al tiempo, más la carga sobre la capacitancia. ¿Sí o no? Esa es la expresión que yo tengo para poder determinar la carga. Como ustedes pueden ver en esa expresión, yo puedo ir por la resistencia. Entonces, básicamente, ¿cómo me queda esto? Esto me queda que la derivada de la carga con respecto al tiempo más la carga dividido el producto entre la resistencia y la capacitancia es igual al voltaje de la batería dividido la resistencia. Y esto no es otra cosa que la corriente que entrega la batería, ¿cierto? Por la ley de Ohm. Lo que nosotros tenemos acá es una forma muy particular de resolver problemas en física. Esto es una ecuación diferencial de primer orden.
¿Por qué de primer orden? Esta es una ecuación diferencial de primer orden porque la derivada de mayor orden es 1, que es la derivada con respecto a la carga. ¿Por qué una ecuación diferencial? Porque acá nos están pidiendo una función Q que depende del tiempo, que si usted la deriva y le suma la misma función dividida por RC, ha de darle igual al voltaje de la fuente dividido eso. Entonces, obviamente, usted podría, por ejemplo, suponer una función. Usted podría decir, ¿qué pasa si yo considero una función que Q de T es igual a E por E a la menos alfa T? Entonces, si Q de T es igual a A por E a la menos alfa T, obviamente, la derivada de Q con respecto al tiempo, entonces va a ser igual a menos alfa por A por E a la menos alfa T, ¿cierto? Y si yo reemplazo en la ecuación de voltajes para el circuito la derivada de Q con respecto al tiempo más Q sobre RC va a ser igual a A por E a la menos alfa T, ¿cierto? Más, o más bien, menos alfa por A por E a la menos alfa T dividido RC, ¿sí o no? Entonces, y esto tiene que ser igual a el voltaje dividido la resistencia. Entonces, E a la menos alfa T por A se multiplica ¿a quién? A 1 menos alfa sobre RC. Esto es igual al voltaje sobre la resistencia. Eso no cambia, la situación no cambia nada cuando nosotros hacemos el voltaje cero. Si nosotros hacemos el voltaje cero, entonces podemos solucionar esta ecuación y decir que simplemente alfa debe ser igual a RC para que esto todo sea igual a cero, ¿cierto? Si ese voltaje es diferente de cero, entonces básicamente nosotros podemos hallar un valor de alfa de forma tal que esto, digamos, se satisfaga, ¿cierto? Entonces, eh, no sería, digamos que, muy complicado. Pero nosotros podemos hacer el voltaje cero para el caso cuando ya el capacitor está totalmente cargado. Cuando el capacitor está totalmente cargado, la corriente que fluye por la fuente es cero, ¿cierto? Entonces nosotros así podemos determinar cuál es esta constante alfa, digamos que haciendo esa analogía. Usted puede tener acá la fuente de voltaje, por ejemplo, resistencia y capacitancia. Pero si el capacitor está totalmente cargado, ya no fluye corriente a través del capacitor. Por lo tanto, nosotros podemos resolver esta ecuación con voltaje sobre resistencia igual a cero. El voltaje no es cero, el voltaje sobre la resistencia sí, que es lo que representa la corriente de la fuente, ¿cierto? Entonces, si alfa es igual a RC, nosotros podemos decir que RC es igual a 1 sobre un tiempo importante en ese circuito. Ya vamos a ver eso qué significa. Y por lo tanto, Q de T, básicamente que es igual a por E a la menos T sobre tau, ¿cierto? Donde tau se conoce como el tiempo de relajación del circuito y es el producto de la resistencia por la capacitancia. ¿Cómo podemos hallar A? Con condiciones iniciales. Q de 0 es igual a la carga inicial del capacitor Q sub 0, ¿cierto? Decidí acá. Simplemente nosotros podemos determinar que hablando T igual a 0, entonces Q sub 0 es igual a A. O sea que Q de T básicamente es igual a Q sub 0 por E a la menos T sobre tau. Y esto es una curva como de esta forma. Esto aquí es Q sub 0. Y esto nos representa la descarga del capacitor. Q sub 0 es la carga
obviamente que tiene el capacitor inicialmente, antes de iniciar el proceso de descarga. Por lo tanto, es la carga que puede almacenar el capacitor. Ahora, hay otra forma de nosotros, digamos, llegar a esto, ¿cierto? Que vamos a examinar en este momento. Entonces, básicamente, lo que nosotros queremos hacer es resolver esta ecuación diferencial de alguna forma. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, básicamente podemos hacer lo siguiente. Podemos decir que la derivada de la carga con respecto al tiempo más la carga sobre RC es igual al voltaje de la fuente sobre R. Vamos a ver, lo que vamos a ver acá es que vamos a ver cómo se carga el capacitor, no cómo se descarga, sino cómo se carga. ¿Listo? Entonces, primero vamos a coger y vamos a ver, pasemos este para el otro lado, ¿cierto? Entonces tenemos que la derivada de la carga con respecto al tiempo es igual a P sobre R menos Q sobre RC. Si factorizamos menos 1 sobre RC, nosotros de acá vamos a obtener lo siguiente. Creo que acá me equivoqué en una cosa. Esto es tau, perdón. Tau es igual a R por C. Listo. Lo siento. No 1 sobre RC, sino RC. Entonces acá tenemos menos 1 sobre RC, factor de quién? De la carga menos el voltaje por la capacitancia, que es también una carga. Tiene unidades de carga como vimos el día de ayer. Entonces, básicamente lo que yo puedo hacer acá es lo siguiente. Puedo pasar, dividir esto, dividir por esto la ecuación. Entonces, divido acá Q menos BC y acá divido por Q menos BC. Y en ambos lados multiplico por DT. Por lo tanto, diferencial de Q, dividido Q menos VC, es igual a menos diferencial de T, dividido R por C. Lo que yo puedo hacer acá, lo que acabé de hacer, se conoce como el método de separación de variables en ecuaciones diferenciales. Entonces, aquí separo las variables T, coloco todo lo que tenga T en el lado derecho y todo lo que tenga Q en el lado izquierdo e integro acá. ¿Cierto? Entonces yo voy a calcular esta integral entre 0 y la carga que tenga el capacitor en el instante de tiempo T. Y acabo de integrar entre 0 y el instante de tiempo T. Pues obviamente, esto aquí es fácil de ver. Aquí lo que nosotros tenemos, bueno, vamos a hacer para que ustedes visualicen esto, hagamos esto por sustitución. La integral de Q dividido Q menos VC. Básicamente yo puedo hacer que U es igual a Q menos V por C. DU es igual a DQ. Cuando Q es igual a 0, entonces U es igual a menos VC. Y cuando Q es igual a Q minúscula, U es igual a Q menos VC, ¿cierto? Por lo tanto, esta integral entre 0 y Q es la integral entre menos VC y entre Q minúscula de du sobre U. Esto es igual al logaritmo natural de Q, ¿cierto? Entonces, perdón, menos VC. Logaritmo natural de Q menos VC menos logaritmo natural de menos V por C. Si utilizo propiedades de logaritmo, esto es logaritmo natural de Q menos VC dividido menos VC. Esta integral de acá sí es muy fácil. Esto simplemente es menos T sobre RC, ¿cierto?
Eso significa que logaritmo natural de Q de t menos VC sobre menos VC es en esencia menos t sobre RC. Por lo tanto, yo puedo elevar esto al cuadrado y me queda que Q de t menos VC sobre menos VC es igual a menos VC por E a la menos, perdón, todavía no he multiplicado acá, o sea que esto queda como E a la menos T sobre RC. Entonces multiplico acá, me queda Q de T menos VC igual a menos VC por E a la menos T sobre RC. Ahora sumo en ambos lados VC, por lo tanto me queda que Q de T es igual a VC menos VC por E a la menos T sobre RC. Listo. Ahora factorizo V por C y me queda 1 menos E a la menos T sobre R por C. Listo. Entonces esa es la carga del capacitor. Mientras se está cargando, esta es la carga que tiene el capacitor en cualquier tiempo, ¿cierto? Eso significa, si yo grafico esto, V por C es la carga del capacitor, la carga final del capacitor, ¿cierto? O sea, coloquemos acá Q0 igual a V por C. Esto es la carga en cualquier instante de tiempo y este es el tiempo. Lo que me dice esto acá es que cuando T es muy grande, E a la menos algo muy grande, 0. O sea que esta parte de acá tiende a 0 cuando T tiende a infinito. Por lo tanto, esta curva que yo tengo acá es aproximadamente como algo así. Una cosa importante que uno quiere determinar en este tipo de casos son los tiempos característicos de este problema. Entonces, por ejemplo, este tiempo de acá es el tiempo que tarda este sistema en llegar al estado estacionario, o sea, donde ya no cambia más la carga, donde ya llegó a la carga final, ¿cierto? Entonces, llamémoslo este T tau SS. Y también otra cosa importante es saber quién es ese tau que aparece ahí. Entonces, esto es E a la menos T sobre tau. O sea, RC es igual a tau. Este tau de acá, ¿quién es? Si esto es tau, ¿cuánto vale esto de acá? Básicamente, entonces nosotros calculamos cuánto vale Q de tau. Es igual a V por C que multiplica a 1 menos E a la menos T sobre tau. O sea que esto es VC que multiplica a 1 menos E a la menos 1. ¿Quién me dice esto cuánto da? ¿Cuánto da esto? 1.3678 BC o BC que multiplica 1.36. Posible, porque esto no puede ser mayor que 1. 0,63. Muy bien. Esto da 0,63. O sea que esto es Ah, BC por 0,63. O sea que tau es el tiempo en el que tarda en alcanzarse el 63% de la carga final. ¿Sí o no?
Ahora, ¿cuál será este tiempo tau SS? Entonces lo que nosotros podemos hacer es, por ejemplo, evaluar la carga en T igual a tau y mirar cuánto vale. ¿Cuánto lado vale la carga en T igual a 2 tau? La carga en T igual a 3 tau. La carga en T igual a 4 tau. Y la carga en T igual a 5 tau. ¿Cuánto? Necesito que me den esos valores. Corriendo, por favor. Bueno, pues la de un tau sería 0.63, que es la que dijo la compañera. O sea, 0.63 BC, que es la carga final. Muy bien. 2 tau. La 0,71. 0.80, Momentico, día 1. ¿Cómo, Darcy? 0,71. Bueno. Seguimos. Tres tau. Profe, esto está arriba ahora menos. ¿Puede volver un momento a la diapositiva, por favor? Cuando lleguen a esta materia de señal de investigación, ya prácticamente para este semestre que trabajo de grado ya están escribiendo Profe, cuando es 2 tau no es eso, sino es 1,63. No, Cuando es imposible. Y ahora les explico a partir de cuándo puede empezar a cumplir. Y son 7 créditos que deben correr para un total de 13 créditos. Hasta acá hay alguna pregunta para explicarles lo de los créditos. Para 2 tau. No, para 2 tau. No es esto. Sino que tiene es que... 0.86. Exactamente, 0.86 voltaje por capacitancia. Para Para 3, 3 tau, 0.95. 0.95. Para 4, 0.98. Y para 5, 0.993. Ahora nosotros podemos, por ejemplo, calcular ahí cuál es el error con respecto a ABC. 1 menos la exponencial a la menos 5. Entonces, nosotros podemos decir, por ejemplo, que Q en tau SS, que se supone que ya llegó al estado estacionario, menos Q evaluado en 5 tau, es igual a 0.0067, si se multiplica eso por 100. O sea que eso le da un error de 0.67%. Nosotros con esta tolerancia que tenemos acá, nosotros podemos considerar que en 5 tau ya hemos llegado al estado estacionario, que es el tiempo. Este tiempo de acá, tau SS, se llama steady state, que es cuando ya hemos alcanzado el valor de la carga del capacitor, o sea, el capacitor ya se ha cargado completamente. ¿Estamos, chicos, o no? Sí, señor. Sí, señor. Ahora, la corriente en el circuito debe de disminuir en la medida que el capacitor se comienza a cargar, porque el capacitor comienza a dejar pasar menos corriente
a medida que él se va cargando. Por lo tanto, lo que nosotros podemos, vamos a hacer una suposición. Esto la corriente va a ser como algo así, ¿sí o no? Aquí es la máxima cuando la carga en el capacitor es cero y a medida que el capacitor se comienza a cargar, la corriente comienza a disminuir hasta que es cero cuando el capacitor se ha cargado totalmente, ¿cierto? Esto aquí es el 63% de la carga y esto aquí es el 37% de la descarga, ¿cierto? Vamos a calcular esa corriente con las ecuaciones que nosotros tenemos. Nosotros sabemos que la carga en el capacitor en cualquier tiempo es igual a B por C, que multiplica a 1 menos E a la menos T sobre tau, donde tau es R por C. Listo. Entonces, ahora la corriente por el circuito, entonces es igual a la derivada de Q en el tiempo T con respecto a T. O sea que esto es la derivada con respecto a T de esto, que es BC menos BC por E a la menos T sobre tau. La derivada de una constante es 0. La derivada de esto baja menos tau acá, ¿cierto? Entonces esto queda como menos 1 sobre tau por B por C por E a la menos T sobre tau. Pero, ¿quién es tau? Es R por C, ¿cierto? O sea que esto queda como. Esto con un signo negativo acá, menos por menos da más. O sea que esto queda B por C dividido R por C por E a la menos T sobre tau. Se da la C con la C y así la corriente en el proceso de carga del capacitor, o el proceso de carga es igual al voltaje sobre la resistencia, que es la corriente de la batería, multiplicado por E a la menos T sobre tau. Entonces, esto exactamente da lo que nosotros habíamos previsto. Esto es una exponencial decreciente. Esta es la corriente y este es el tiempo. Esta de acá es la corriente cuando T es igual a 0, o sea, I de 0 es igual a B sobre R, que es la corriente que entrega la fuente de voltaje, esta de acá. Y esto comienza a decaer. Dígame una cosa, ¿cuánto vale I de 5 tau? ¿Cero, profe? No, 0 exactamente no. Creo que da 6 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto? 6 por 10 a la menos 3. Vamos a ver. Sí, algo así. 6.73 por 10 a la menos 3. Da 0.0067 B por R. O sea, esto ya es aproximadamente igual a 0 en 5 tau, como por acá. No específicamente el 0
el cero en física es una cuestión comparativa. O sea, si usted compara esto, todo esto, con B sobre R, usted puede decir que esto es aproximadamente igual a cero, ¿cierto? Es una cuestión comparativa. Porque usted le puede dar, por ejemplo, dígame cuánto da I de 20 tau. ¿Quién me hace ese cálculo, por favor, rápidamente? Da 2.06 por 10 a la menos 9 B sobre R. Estos son 9 órdenes de magnitud menor que la corriente inicial. ¿Será que eso es cero? No, señor. Tendencia a cero. Claro, sí es cero, Mariana. Comparativamente cero. O sea, esto es usted dividir por 1.000.000.000 la corriente inicial. La diferencia en el circuito, lo que hace este circuito, entre cuando la corriente es 9 órdenes de magnitud menor o 3 órdenes de magnitud, es básicamente la misma. No hay ninguna diferencia. Entonces acá, en 5 tau, nosotros ya podemos considerar que estamos en cero. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a tomar el tau de estado estacionario como 5 tau, donde tau es la constante de tiempo de este sistema, que es la resistencia multiplicada por la capacitancia. ¿Cierto? Y acabamos de ver ahorita que si estábamos considerando la carga, ahora para la carga, este valor de acá, entonces sería ¿quién? B por C, ¿cierto? Aquí estamos graficando dos cosas de diferentes escalas, pero en los mismos ejes. Y esto sería como algo así. Esto es 0.63. Ahora, ¿cuánto vale en este caso I de tau? O sea, ¿cuánto vale la corriente evaluada en T igual a tau? Esto es básicamente V sobre R por E a la menos T sobre E a la menos tau sobre tau, y esto es igual a B sobre R por E a la menos 1. ¿Esto cuánto vale? .73 por 10 a la menos 3. Creo que era que lo había sacado. Sí. No. ¿Cree la calculó o cree? Danilo, ¿la calculó o cree? No, da 0.3678. Muy bien. Contésteme lo que le pregunté. ¿Ahorita lo había calculado o era que usted creía? No, profe, pues me acordaba de los cálculos que había hecho antes en la calculadora, Pues te pero no acordó estaba mal. seguro. Sí, exacto, no estaba seguro. Bueno. Entonces esto es 0.36 B sobre R. Es decir, en T igual a tau, la corriente eléctrica es el 36% de la corriente que era cuando el capacitor estaba completamente descargado. ¿Cierto? Y Q de T igual a tau era igual a 0.63 por B por C. Esto es 0.63 por la carga del capacitor. O sea, en T igual a tau, nos hemos cargado el 63% y nos hemos descargado el 36%, ¿cierto?
Esa es la definición de la constante de tiempo. La constante de tiempo, tau, es un tiempo que tarda el capacitor en alcanzar el 63% de su carga total. Y esto es un tiempo importante, un tiempo muy importante. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, Por mi señor. parte no, profe. mundial. Ahora vamos a analizar el proceso de descarga del capacitor. Analizar descarga de un capacitor. Bueno, entonces ¿cuándo se puede descargar un capacitor? Es una pregunta que puede parecer obvia, pero no lo es. ¿Cuándo puede descargar un capacitor? Cuando está completamente cargado, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, señor. Cuando el capacitor está completamente cargado, nosotros vemos en la gráfica que la corriente, ¿cómo es? Cero, ¿cierto? Entonces, básicamente, nosotros podemos decir que para entender el proceso de carga y de descarga de un capacitor, nosotros podemos considerar que como la corriente es cero, ya nos fluye corriente a través de la batería, entonces simplemente podemos considerar en ese punto, podemos cortocircuitar la corriente, es decir, reemplazarla por la batería, reemplazarla por un cable y trabajar con este circuito. En este caso, la única corriente que va a circular por el circuito es la corriente que surge de la descarga del capacitor, es decir, cuando el capacitor comienza a liberar carga eléctrica a través de esta trayectoria cerrada. Entonces acá básicamente hay una carga, ya el capacitor está cargado y él comienza a liberar esa carga y produce una corriente. Básicamente lo que esto significa es esto, que la derivada de la carga del capacitor, en este caso, va a ser negativa porque el capacitor va a estar perdiendo carga. Lo que nosotros queremos saber es a qué razón el capacitor va a estar perdiendo carga. Entonces, la derivada de la carga del capacitor, en este caso, va a ser esencialmente menos. Obviamente, el voltaje del capacitor dividido la resistencia, porque esto es una corriente. Y tiene signo negativo porque la carga está disminuyendo, ¿cierto? Aquí la carga estaba aumentando porque el capacitor estaba ganando carga. Es un proceso de carga. Ahora disminuye, es un proceso de descarga, por eso la derivada es cero, porque la derivada es cero de toda variable que esté disminuyendo, ¿cierto? Cuando está aumentando, la derivada es positiva. Y acá la carga, el voltaje en un capacitor es básicamente la carga dividido la capacitancia, o sea que esto queda Q sobre RC con un menos acá. Y así obtenemos una nueva ecuación diferencial para solucionar, que es la derivada de la carga con respecto al tiempo, igual a menos Q sobre RC. Podemos hacer separación de variables acá. Pasamos la Q a dividir o dividimos por Q en ambos lados y multiplicamos por dt en ambos lados, o sea que esto es dt sobre RC. Integramos acá e integramos acá, ¿esto qué nos da? Nos da logaritmo natural de Q de t igual a e a la, perdón, igual a menos t sobre RC. Y si le sacamos la exponencial a esa expresión en ambos lados, obtenemos que la carga
de un capacitor para un tiempo t. En el proceso de descarga no es otra cosa que E a la menos t. Esto está entre Q sub 0, ¿cierto? Y una Q arbitraria. Q sub 0 que es la carga inicial. O sea que esto sería, venga, hagamos esto más despacio. O sea que nosotros evaluamos ese logaritmo. O sea que esto es igual al logaritmo natural de Q de t menos logaritmo natural de Q de 0, que es la carga que había inicialmente en el sistema cuando comenzamos el proceso de descarga. Y esto es igual al logaritmo natural de Q de t sobre Q sub 0 igual a menos t sobre RC. Ahora, si elevamos ambos lados, aplicamos la exponencial en ambos lados, entonces esto queda como Q de t sobre Q sub 0 igual a E a la menos t sobre RC. De acá nosotros obtenemos que Q de t es igual a Q sub 0 por E a la menos t sobre tau, pero Q sub 0 ya sabemos que es el voltaje por la capacitancia por E a la menos t sobre tau. Esta es la carga en el capacitor durante el proceso de descarga. Eso es una exponencial decreciente, ¿cierto? O sea que durante el proceso de descarga, básicamente que lo que nosotros tenemos es esto es el voltaje por la capacitancia, que era la carga inicial que tenía el capacitor antes de comenzar a descargarse. Donde esto, como sabemos, es 5 tau, que es el tiempo de estado estacionario, cuando ya se ha descargado o cargado completamente. Y acá sabemos que Q de tau es igual a 0.36 por el voltaje por la potencia, o sea, esto es 0.36 Q sub 0. Es decir, tau es el tiempo. Tau igual a RC, que es la constante de tiempo del circuito, es el tiempo que le toma a este circuito descargarse de forma tal que la carga en ese punto es el 36% de la carga que tenía inicialmente. Ahora, obviamente, nosotros también podemos calcular la corriente. Entonces, la corriente es negativa en este caso, ¿cierto? Es una corriente negativa que comienza a fluir en dirección contraria a la corriente que teníamos originalmente de la batería, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que la corriente es negativa sacando la derivada de esto? Entonces, la corriente básicamente queda como la derivada de la carga con respecto al tiempo. Y esto es igual a la derivada con respecto al tiempo de esta expresión de acá, BC por E a la menos T sobre tau. Esto es igual a menos 1 sobre tau por B por C por E a la menos T sobre tau. Y
¿Esto cómo queda? Queda menos BC sobre RC se va a C con C por E a la menos T sobre tau. Y esto simplemente es igual a menos B sobre R por E a la menos T sobre tau. Esa es la corriente, o sea que la corriente obviamente va en sentido contrario por ese menos, pero también comienza a disminuir a medida que el capacitor se descarga. Hasta cuando el capacitor está completamente descargado, la corriente ya es cero, ¿cierto? Por lo tanto, si yo grafico tanto carga en el capacitor como corriente a través del circuito en el proceso de descarga, entonces esto es Q de T, o podría ser, por ejemplo, I de T. Entonces, I de T es como algo así. Esto es menos V sobre R por E a la menos T sobre RC. Y Q de T es como algo así. Apliquemos Q de T en amarillo. Entonces, obviamente, este valor de acá es la carga inicial, que es B por C. Y este valor de acá es la corriente inicial, que es menos V sobre R. ¿Cierto? Es el proceso de descarga del capacitor. Hay una cosa obviamente interesante, y es que nosotros podemos construir un circuito que nos muestre la carga y la descarga de un capacitor, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, podemos coger el voltaje. Vamos a tener este circuito. Vamos a tener una batería. Y acá podemos tener un interruptor. Este interruptor se abre y se cierra, se abre y se cierra, se abre y se cierra. Y acá podemos tener la resistencia y la capacitancia. Entonces ese interruptor, así como está, cuando está abierto es el circuito común y corriente que nosotros teníamos, pero cuando se cierra, ya se cortocircuita la fuente de voltaje y el capacitor se comienza a descargar, ¿cierto? Esto como si el voltaje, como función del tiempo, fuera, por ejemplo, inicialmente, el interruptor está abierto, o sea que tiene un voltaje V. Después el interruptor se cierra y entonces el voltaje baja a cero, se cortocircuita. Después se vuelve a abrir el interruptor, después se vuelve a cerrar, después se vuelve a abrir. Entonces él se abre, abre, cierra, abre, cierra, abre, cierra. Y en esos procesos hay carga, descarga, carga, descarga. Entonces este es un proceso de carga. Este también, este también. Y este es un proceso de descarga. Este es un proceso de descarga. Es por lo tanto, nosotros podríamos decir que en el proceso de carga, aquí se carga el capacitor, aquí se descarga, aquí se carga, aquí se descarga, aquí se carga, ¿cierto? Entonces, es un proceso carga, descarga, carga, descarga, carga, descarga, ¿cierto? Entonces, bueno, mm, yo creo que con respecto a los capacitores, a la carga y la descarga de un capacitor, eso es todo lo que yo les puedo decir. Y estoy casi seguro, no, muy seguro que esto es suficiente para la presentación del parcial. ¿Qué preguntas tienen? Por mi parte no tengo, profe. Hasta el momento no tengo tampoco, profe.
Bueno, entonces esto es una parte esencial del estudio de los circuitos en electromagnetismo, estudiar la carga y descarga del capacitor. Observen una cosa, este circuito, por ejemplo, la carga en el capacitor o la corriente, no oscila. Es decir, usted no tiene un comportamiento, usted tiene un comportamiento de esta forma. Donde aquí usted ha llegado, digamos que a la carga del capacitor. Pero es posible que en algunas condiciones uno tenga oscilaciones como de este tipo. En este caso no tenemos eso. Pero a mí me parece muy importante que uno sepa que nosotros podemos construir un circuito de forma tal que podamos ver esa oscilación. Y sobre todo hacer un análisis de qué está sucediendo cuando tenemos un circuito como este. Ya nosotros sabemos que la energía almacenada en un capacitor es igual a la carga al cuadrado sobre 2 por la capacitancia. En la tarde, nosotros vamos a ver, obviamente vamos a comenzar el tema de magnetismo, vamos a ver la ley de Gauss para el campo magnético, es lo primero que vamos a ver. Después vamos a ver una partícula en presencia de un campo magnético. ¿Qué pasa cuando una partícula con carga eléctrica experimenta un campo magnético? ¿Cierto? Y posterior a eso, vamos a ver la ley de Biot-Savart, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a ver en la tarde. Y vamos a hacer un ejemplo con la ley de Biot-Savart. Mañana, en la mañana, sí vamos a ver un tema importante. Nosotros ya habíamos ayer, como los elementos de circuito, habíamos mencionado la inductancia, que se representaba con la letra L. Así como este circuito se carga, esta capacitancia se carga acá. Nosotros podemos tener un circuito con una fuente de voltaje, una resistencia R y una capacitancia y una inductancia L. Y nosotros podemos escribir la ecuación de voltajes también, ¿cierto? Entonces podemos escribir que el voltaje es igual al voltaje en la resistencia más el voltaje en la inductancia. El voltaje en la resistencia es la corriente por la resistencia, ¿cierto? Más el voltaje en la inductancia es la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. O sea que acá tenemos otra ecuación diferencial, pero en términos de la corriente. Si nosotros despejamos, nos queda que la derivada de la corriente con respecto al tiempo más R sobre L por la corriente es igual al voltaje de la batería. Típicamente en estos sistemas de primer orden o ecuaciones diferenciales de primer orden, la derivada de algo me está dictando que ese algo se está almacenando, porque aquí hay una variación de la corriente, por lo tanto aquí en la inductancia se almacena es la corriente. Y cuando nosotros nos hacemos la pregunta de cuál es la energía almacenada en la inductancia, básicamente es un medio por la inductancia por la corriente al cuadrado. Entonces, si nosotros tenemos ya no un circuito con resistencias y capacitancias, sino solamente con capacitancias e inductancias. Una forma alternativa de tratar este circuito es hacernos la pregunta de cuánta energía hay almacenada en el circuito. Sería igual a la energía de la capacitancia más la energía de la inductancia. Y esto es igual a Q cuadrado sobre 2C más un medio de L por I al cuadrado, ¿cierto? Y en este circuito,
nosotros no vamos a ver. No hay nada que disipe energía. Nada en absoluto está disipando energía acá. Por lo tanto, la derivada de esta energía con el tiempo tiene que ser igual a cero. Porque la energía es constante, no se pierde energía en este circuito. Si nosotros entonces calculamos la derivada de la energía total con respecto al tiempo, esto es igual a la derivada con respecto al tiempo de Q al cuadrado sobre 2C más un medio de L por I al cuadrado. Esto es la derivada con respecto a T de Q al cuadrado sobre 2C más un medio de L. ¿Quién es I? I es la derivada de la carga en el capacitor con respecto al tiempo, ¿cierto? Al cuadrado. Cuando yo saco la derivada de esto, esto es muy sencillo. Bajo el 2, o sea que esto queda la carga sobre C, pero tengo que multiplicarlo por la derivada interna, ¿cierto? Como usted aprendió en matemáticas 1, esto es una derivada compuesta porque la carga también depende del tiempo. Esto es como decir la derivada de Q con respecto al tiempo, ¿cierto? Perdón, la derivada de U con respecto al tiempo es igual a la derivada de U con respecto a la carga por la derivada de la carga con respecto al tiempo, más la derivada de U con respecto a la corriente por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Entonces, si esto es la corriente, obviamente, entonces es Q sobre C, que es la derivada de U con respecto a la carga por la derivada de la carga con respecto al tiempo, más la derivada de la corriente con respecto al tiempo, ¿cierto? Entonces, bajo este 2, esto me queda L por dQ dt, multiplicado por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. O sea que esto sería la segunda derivada de la carga con respecto al tiempo. Por lo tanto, esta parte de acá corresponde a la derivada. Entonces, como me quedaba factorizar dQ dt. Básicamente esto me queda como que du dt es igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo, factor de Q sobre C, más L por la segunda derivada de la carga con respecto al tiempo. Y esto tiene que ser igual a cero porque la energía es constante. Esto implica que esto de aquí es igual a cero. O sea que ahora tenemos una ecuación diferencial ahora de segundo orden en la carga. Más Q sobre C igual a cero. Dividimos todo por L, o sea que esto queda la derivada segunda de la carga con respecto al tiempo más Q sobre LC igual a cero. Esta ecuación diferencial que nosotros tenemos acá es una ecuación diferencial muy típica que nosotros en este curso ya la hemos solucionado de una forma o de otra. Si nosotros decimos que omega sub 0 al cuadrado es igual a 1 sobre LC, esa ecuación diferencial que tenemos ahí se convierte en la segunda derivada con respecto a la carga, perdón, de la carga con respecto al tiempo más omega sub 0 al cuadrado por la carga igual a 0. Esta ecuación diferencial que tenemos nosotros acá es la ecuación diferencial que caracteriza un oscilador armónico. Oscilador armónico para la carga eléctrica. Y si la carga eléctrica oscila, la corriente también, ¿cierto? Nosotros podemos, por ejemplo, pensar en que la solución a esto, entonces en ese circuito, la carga eléctrica en la capacitancia
oscila. Es decir, carga, descarga, carga, descarga, carga, descarga, ¿cierto? Esta es la ecuación del oscilador armónico. Ustedes pueden recordar, por ejemplo, que teníamos que la masa por la aceleración más la fuerza del resorte era igual a 0. O sea que la masa por la segunda derivada del desplazamiento de la masa con respecto al tiempo más la constante de Hooke por el desplazamiento era igual a 0. Divido por la masa, esto me queda que la segunda derivada de X con respecto al tiempo más K sobre M por X era igual a 0. Y nosotros la frecuencia la habíamos definido, la frecuencia angular al cuadrado, como la constante del resorte sobre la masa. Por lo tanto, esta ecuación de acá queda como la segunda derivada de X con respecto al tiempo más omega sub 0 al cuadrado por X igual a 0. Y si nosotros contrastamos esto con la ecuación de la carga, decimos que la segunda derivada de la carga con respecto al tiempo más omega sub 0 al cuadrado por la carga es igual a 0. Entonces la carga y el desplazamiento son análogos, son osciladores armónicos, uno para el desplazamiento de una masa y el otro para la carga en el capacitor. Si nosotros, por ejemplo, decimos que la carga, ¿cómo sabemos nosotros que eso tiene una solución armónica? Eso es una buena pregunta. Entonces podemos suponer, una suposición. Un segundo. Bueno, nosotros podemos suponer, por ejemplo, que la carga es una carga inicial Q sub 0 por el seno de omega sub 0 t, ¿cierto? Vamos a ver si esta forma particular de la carga satisface esta ecuación que tengo acá. Que es una ecuación, ya sabemos que es una ecuación armónica para la carga. O sea que es una ecuación donde la carga, es un sistema donde la carga oscila. Entonces acá vamos a tener lo siguiente. A ver. Esta es la carga. La derivada de la carga sería la derivada de ese seno. Es básicamente Q sub 0, omega sub 0 por el coseno de omega sub 0 t. La segunda derivada de la carga con respecto a t, entonces sería que saco el omega sub 0 con un signo menos, o sea, menos Q sub 0, omega sub 0 al cuadrado por seno de omega sub 0 t. Cuando yo reemplazo esto en esta ecuación, ¿cierto? Pues me queda que la segunda derivada de la carga con respecto al tiempo más omega sub 0 al cuadrado por la carga, ¿esto cómo queda? Aquí me dio igual. En morado, la segunda derivada. Entonces coloquemos ahí en moradito, la segunda derivada que era menos Q sub 0, omega sub 0 al cuadrado por el seno de omega sub 0 t. Más este omega sub 0 al cuadrado multiplicado por Q. ¿Pero quién era Q? Q, igual voy a cambiar de color. Q era este Q sub 0, seno de omega sub 0 t. Ahí ustedes se dan cuenta que esto se cancela y da 0. Por lo tanto, esta es una solución plausible para esa ecuación diferencial. O sea, esa solución satisface esa ecuación diferencial. Por lo tanto, nosotros podemos ver que
esa ecuación diferencial implica que la carga está oscilando. Vamos a ver la corriente. Entonces la corriente, nosotros sabemos que la corriente I de t es en esencia la derivada de la carga con respecto al tiempo. O sea, obviamente esta de acá es la corriente. O sea, la corriente es Q sub 0, o más bien, omega sub 0 al cuadrado, omega sub 0 por el coseno de omega sub 0 t. Perdón, me faltó el Q sub 0. O sea que si la carga eléctrica es un seno, la corriente es un coseno. Eso es una cosa muy interesante desde el punto de vista energético. Entonces, por ejemplo, si aquí yo grafico la corriente en el circuito, porque se comporta como un coseno, ¿cierto? Póngame cuidado. Si la carga se comporta como un seno, donde el coseno es 0, el seno es 1, ¿cierto? Y donde el coseno es 1 o menos 1, el seno es 0. Por lo tanto, la carga y la corriente tienen un desfase de 90 grados. Donde uno es máximo o mínimo, el otro es 0. Entonces, cuando la carga en el capacitor es 0, puede ser porque cuando la carga en el capacitor es 0, o sea, esta roja de acá, puede ser porque la corriente es, digamos, un mínimo, o sea, un máximo, pero con signo negativo. Es decir, la inductancia se está comenzando a descargar, o si es 0, puede ser porque la inductancia, perdón, por esta corriente acá es, digamos, mínima, porque la corriente de la inductancia se viene reduciendo hasta acá, ¿cierto? Entonces, obviamente ahí ya hay un proceso de descarga. Aquí la inductancia se comienza a cargar de nuevo. Acá la inductancia, obviamente, está completamente descargada. Pero la carga en el capacitor, ¿cierto? Es completamente negativa. O sea, si ha invertido el capacitor, ahora tiene una carga como de este estilo. Se ha invertido debido a que la corriente se invirtió. Por lo tanto, cuando uno se descarga, el otro se carga. Y cuando uno se carga, el otro se descarga. Aquí lo que está pasando es que estos dos están intercambiando energía mutuamente y de manera perpetua porque no hay nada que la disipe. Tal cual como nosotros habíamos visto en la montaña rusa. Aquí hay energía potencial baja, se pierde toda la energía potencial, se convierte en energía cinética, vuelve, sube, se comienza a perder energía cinética y se comienza a convertir en energía potencial. Hay un proceso de conversión de energía potencial y cinética, ¿cierto? En esta montaña rusa. Aquí hay un proceso de conversión entre la energía del capacitor y energía de la inductancia, que uno depende de la carga y el otro de la corriente. Cuando el capacitor se carga completamente, la corriente en la inductancia es 0. Obviamente la carga comienza a disminuir en el capacitor después de eso. Y la corriente en la inductancia comienza a aumentar.
Pero como el capacitor se está descargando, entonces la corriente en la inductancia está aumentando en la dirección contraria hasta que llega aquí a este mínimo. Cuando la carga del capacitor está en cero. ¿Cierto? Ahora, cuando la carga del capacitor está en cero, entonces el capacitor ahora se va a comenzar a cargar de manera inversa. Invierte las polaridades del capacitor. Y su carga, obviamente, ahora comienza a aumentar, pero en dirección negativa. Por convención, ¿cierto? Como por convención nosotros la carga del capacitor es a más acá y menos acá. Entonces, cuando comienza a aumentar en dirección negativa es que ya se descargó del todo, pero entonces ahora esta placa se comienza a cargar positivamente y esta otra negativa. Y en ese momento, cuando eso comienza a suceder, la corriente en la inductancia ahora comienza a aumentar hasta que llega a cero. Y cuando la corriente en la inductancia aumenta hasta que llega a cero, ahí la carga en el capacitor es máxima, pero con esta polaridad de acá. Después la corriente sigue aumentando. Y ahora el capacitor también sigue aumentando su carga. Es decir, ahora va a voltear la polaridad cuando llegue acá, a este punto. Y en ese punto ya la corriente en la inductancia se ha vuelto a cargar al máximo. Estos dos están jugando un jueguito, ¿cierto? Como por ejemplo el jueguito que juega una masa en un resorte. ¿Sí o no? Entonces, se tiene una masa en un resorte. Y entonces la masa se elonga. Usted elonga la masa hasta este punto. Y en este punto, la velocidad de la masa es cero. Pero cuando usted aquí llega al máximo punto de elongación de resorte y suelta la masa, entonces toda esa energía potencial elástica del resorte se convierte en energía cinética. Entonces aquí en este juego entre el resorte y la velocidad cinética de la masa, básicamente que tenemos el desplazamiento de la masa, así. Y cuando el desplazamiento de la masa es máximo, su energía cinética es la mínima. Pero cuando la masa vuelve a pasar por el punto de equilibrio, la energía cinética es la máxima. O sea que cuando la masa está en el punto de equilibrio alrededor de cero, en esos puntos la energía cinética es la máxima. O sea que sería como algo así. Aquí, a ver. Baja aquí, sube aquí, entonces sería como algo así. Como un coseno. Eso es lo que pasa. Y este es un oscilador armónico. Obviamente que tiene la ecuación que la segunda derivada de x con respecto al tiempo más k sobre m por x es igual a 0. Es un oscilador armónico para una masa. Este circuito de acá es un oscilador LC, se llama oscilador LC, y es un oscilador armónico para la carga eléctrica o la corriente en una inductancia, ¿cierto? Ahora nos quedan 6 minutos. ¿Qué otro tipo de circuito tenemos? Que es importante, pero para eso primero quiero ver magnetismo e inductancia, ¿cierto? Aunque no estoy seguro, puede que yo vea esto antes y explique la ley. Mejor dicho, no sé, ahorita por la tarde organizo las ideas, que no nos queda tanto tiempo para, digamos, ver esto de una manera cabal, pero entonces vamos a ver cómo nos planteamos ahora. Nos queda el circuito RLC. Y tenemos también que simular porque eso va en el parcial. Recuerden descargar Circuit Maker 2000. El circuito de RLC está representado por la batería
la resistencia, la capacitancia y la inductancia. Si yo escribo la ecuación de voltajes para este circuito, me queda que el voltaje de la fuente es igual al voltaje de la resistencia I por R más el voltaje de la capacitancia, que es Q sobre C, más el voltaje en la inductancia, que es L por la derivada de la corriente. Pero Q, más bien R es la derivada de la carga, ¿cierto? O sea que esto es R por la derivada de la carga más Q sobre C. Y es la derivada de la carga, por lo tanto esto queda más L por la segunda derivada de Q con respecto a T. Listo. Bueno, entonces ahora, dame cuidado. Vamos a dividir todo esto por L. Si dividimos todo esto por L, entonces nos queda una ecuación diferencial para el circuito RLC de la forma B sobre L por la segunda derivada de la carga con respecto al tiempo más R sobre L por la derivada de la carga con respecto al tiempo más 1 sobre LC como ahorita por la carga. Esto es una ecuación diferencial de segundo orden, pero ahorita tiene todas las derivadas. Antes no teníamos la derivada de Q con respecto a T en el oscilador armónico, solamente teníamos la segunda derivada. Ahora también tenemos la primera derivada. Todo lo que sea, toda ecuación diferencial de segundo orden con una derivada de primer orden tiene disipación. Esta derivada de primer orden está asociada con la disipación de energía. Y esta de acá obviamente es la frecuencia natural de oscilación del sistema que tenía ahorita el oscilador LC. Pero ahorita además de esa frecuencia de oscilación, también tiene otra cosa. También tiene eh, también tiene disipación de energía. No nos sorprende que tiene disipación de energía por la resistencia. Aquí ese término tiene un término con una resistencia. Y la resistencia es un efecto termomecánico, como vimos ayer. La resistencia es el efecto mediante el cual las partículas colisionan, pierden su energía cinética y la disipan en forma de calor. Entonces, por lo tanto, no nos debe sorprender que el término de disipación de energía lleve una resistencia ahí. Básicamente, si yo grafico la carga del circuito RLC con respecto al tiempo, obviamente yo puedo tener una oscilación, ¿cierto? Puedo tener una oscilación. Pero va a ser una oscilación que conocemos como una oscilación amortiguada debido a la disipación de energía. Entonces, supongamos que ese es el valor de estado estable de la carga. Ese es el valor que alcanza la carga al final. Y oscila, pero la oscilación se comienza a amortiguar con el tiempo. Hasta que alcanza el valor de estado estacionario. Este es el tiempo que tarda el circuito en disipar la energía interna que tenía el capacitor de la inductancia y ahora solamente tiene energía debido a la fuente de voltaje. ¿Cómo sabemos nosotros eso? Porque si no hubiera fuente de voltaje, si el voltaje fuera igual a cero, la gráfica de la carga sería así. Habría una carga, una oscilación de la carga, pero con el tiempo
esa carga se amortiguaría. Este es el fenómeno de amortiguamiento. Todavía nos falta estudiarlo un poquito porque esto entra en el parcial. Listo. Entonces, más bien, mejor, yo creo que lo más saludable es que hagamos esto esta tarde, para que nos salgamos de los temas del parcial y entonces mañana dediquemos las 2 clases a conversar sobre magnetismo, hagamos ejercicios y miremos a ver, pensemos sobre el magnetismo. Listo. Bueno, entonces como les había prometido, la clase se acaba a las 12:30. Les agradezco por el compromiso. Muchas gracias.